¿Está todo bien? Sí, Bueno, profe. entonces estamos hablando sobre los campos vectoriales. Bien, eso es la sección 15.1 del libro guía. Listo, entonces ya vimos que un campo vectorial es en realidad un conjunto de flechas, ¿sí? De vectores en el plano. Y en caso de que sea un campo vectorial dos dimensional. O flechas en el espacio tridimensional. Bien, entonces por aquí el libro nos da unos ejemplos de algunos campos y nos explica de hecho cómo graficar. Este es el campo que yo estaba haciendo antes de finalizar la clase, la sección anterior, ¿bien? Y así la gráfica de esos vectores asociados al campo, ¿bien? Esto es como un remolino, ¿cierto? Como que captura esa idea de un remolino. A medida de que uno aumenta, digamos, el valor de X y Y, toma puntos que están en esas circunferencias de radio más grande, esos vectores se hacen más grandes, ¿sí ven? Y bueno, hay muchos ejemplos de campos, los que les mostré hace un momento. Mire, esto ya sería un campo tridimensional, ¿bien? Donde todos van hacia el mismo punto, ¿listo? Y ya hay tres dimensiones. Y cuando es tridimensional el campo, pues se denota con la misma letra F mayúscula de X, Y, Z, ¿listo? Y pues tiene tres entradas. En ese caso sería una entrada en I, J, que es la segunda, y K, ¿bien? Y aquí el libro hace una pequeña introducción diciendo, bueno, hay algunos campos que se estudian en física, ¿sí? Por ejemplo, está la ley de Coulomb, que dice que la fuerza de atracción entre dos cargas eléctricas es igual al producto de las cargas multiplicado por una constante y dividido entre la distancia al cuadrado de a la que están esas dos curvas, estas dos cargas, Q1 y Q2, ¿sí? Multiplicado por U, donde U ¿qué es? U es la normalización del vector que va de Q1 a Q2. Es como decir algo así. Uy, ¿esto por qué salió así ahora? Ah, ya. Si tengo la carga 1, carga 2, ellas pueden atraerse o repelerse, ¿no? Si son del mismo signo. Y digamos, si se atraen, pues eso es un vector que va en esta dirección, ¿sí? Se atraen. Eso es lo que se llama el vector U. Sí, pero ese vector U va multiplicado por acá por una constante, ¿sí? ¿La constante cuál es? Es C por el producto de las cargas Q1, Q2 sobre la norma, o sea, sobre esta distancia que está aquí, pero al cuadrado. Sobre la distancia al cuadrado. Esta es la ley de Coulomb. Entonces eso define un campo vectorial. Bien. Está la ley gravitacional. También define un campo vectorial. Y así pues es común pues el estudio de los campos. ¿Listo? Aquí está la ley gravitacional. De hecho, a este tipo de campos que tienen esta forma se le llaman campos cuadráticos. Y aquí cuadráticos inversos. Es una forma de campo, pero bueno, no vamos a centrar el estudio en estos campos cuadráticos inversos, que porque tienen esa forma, ¿sí? Esa forma funcional, pero no es nuestro interés, nuestro enfoque, pues. ¿Sí? Nosotros hablamos de cualquier campo, así sea cuadrático inverso o no. Y acá hay otro ejemplo de un campo que tiene este conjunto de flechas, ¿no? Que van saliendo. Esto es en dos dimensiones. Y bueno, sucesivamente tenemos muchos campos. De hecho, aquí será que hay sí, aquí hay unas tablitas donde nos dicen cómo ir calculando. Este es el punto y aquí está el vector asociado, ¿no? Lo que estábamos haciendo hace un momento. Y graficarlo es muy sencillo. ¿Listo? Entonces, de esos campos nos va a interesar una característica que ellos tienen. ¿Sí? ¿Y cuál es esa característica? El hecho de que un campo sea conservativo. Entonces, ¿qué quiere decir que un campo sea conservativo? Entonces, esta es la definición. Porque es que
ese hecho implica que cuando calculemos la integral de línea sobre un campo conservativo, esa integral sea muy sencilla de hacer y va a depender solamente del punto inicial y final de la trayectoria, ¿sí? Porque asociada a una integral de línea hay una trayectoria, como veremos en la siguiente sección. Entonces, por el momento, solo diremos, o nos centraremos en los campos, o vamos a observar estos campos. F, un campo vectorial conservativo, si entonces es conservativo si existe una función, esa función ya es de dos variables, y de las que hemos trabajado todo el semestre. ¿Sí? Entonces, es conservativo si existe una función de dos variables, tal que ¿qué? Entonces, tal que el gradiente de esa función es igual al campo. Entonces tiene que ocurrir esto, que el campo sea igual al gradiente de esa función de dos variables. Ustedes dirán, pero ¿cuál es el gradiente? Bueno, por ahí alguna vez lo estudiamos, cuando estudiamos maximización y minimización de funciones de dos variables, ¿sí? Multiplicadores de Lagrange. Y el gradiente de una función de dos variables es un vector cuya primer componente es la derivada parcial de f con respecto a x. Lo voy a escribir así. Y la segunda entrada, la segunda componente es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Esta es la característica de los campos vectoriales conservativos. Bien. Que exista una función tal que el gradiente me dé el campo. Listo. Y esto es lo que hace que calcular la integral de línea en un campo vectorial conservativo sea muy sencillo. Bien. Entonces, un ejemplo de un campo vectorial conservativo. Por ejemplo, miren este campo. F de x, y igual a, por ejemplo, 2x y más yj. ¿Sí? Esto es un campo. La primera entrada es 2x y la segunda es y. A cada punto le asigno un vector, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿será que es conservativo? Sí, yo hago la pregunta. Entonces, para responderla, pues, por el momento, ¿qué tengo que hacer? Pues, exhibir una función cuyo gradiente sea este campo. Sí, tengo que exhibirla, decir, mire, esta es la función f minúscula. Entonces, para este caso es sencillo porque busco una función de dos variables cuya derivada parcial con respecto a x me dé 2x. Y su derivada parcial con respecto a y me dé y. Entonces, esa función es la siguiente, mire. La función de dos variables. F de x, y igual a, no, igual a x al cuadrado, perdón, x al cuadrado más un medio de y. Un medio de y a la 2. Esta función de dos variables satisface entonces que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2x. Que derivo con respecto a x asumo y constante, entonces esta parte, cuando derivo parcialmente da 0. Y por las mismas razones, la derivada parcial de f con respecto a y, ¿cuánto es? Pues asumo x cuadrado constante, derivo con respecto a y, este 2 pasa a multiplicar el 1 medio, 2 por 1 medio es 1, queda 1 por y, que es y. ¿Listo? Conclusión, el gradiente de f me dio igual al campo. ¿Sí? Entonces, ese campo es conservativo. ¿Listo? Que es la característica importante que nos servirá más adelante. ¿Sí? Entonces, mostré una función cuyo gradiente es el campo. Ahora, tal vez una pregunta interesante sería, ¿será que todos los campos son conservativos? ¿Será que todo campo vectorial es conservativo o no? ¿Satisface esta característica? Una pregunta que podría hacerse, ¿no? Entonces,
todo campo porque uno puede definir lo que se le dé la gana, ¿cierto? En matemáticas, uno puede decir, a esta función la voy a llamar, o voy a llamar a las funciones que satisfacen esta propiedad de tal forma. ¿Sí? Puede ser que no exista ninguna función que satisfaga eso que yo me he inventado, o puede ser que alguna sí. Entonces, nosotros hicimos una definición, un campo es conservativo si existe una función de dos variables cuyo gradiente es el campo. Ahora hice un ejemplo, mire que existen campos que son conservativos. Ahora pregunto yo, ¿será que todos son conservativos? ¿O habrán algunos que no? ¿Qué les dice a ustedes su intuición? ¿Qué respuesta doy a esto? Y si usted dice que no, entonces tiene que dar un ejemplo. Decir, no porque, mire este campo, este aquí no es conservativo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será ese campo? Pero aquí en el grupo que se le congeló la pantalla a alguien. ¿Era todos o solo él? No, profe, está bien. No, profe, está bien. Sí. Ok. Entonces, todo campo de teoría es conservativo. Entonces, la respuesta es que no todos son conservativos. ¿Sí? Que existen campos que no tienen asociada una función cuyo gradiente me da el campo. ¿Bien? De hecho, hace un momento se me olvidó decir, pero cuando eso ocurre, cuando un campo es conservativo y ya identificamos qué función de dos variables es aquella que su gradiente me da el campo, a esta función f se le llama función potencial. Y ese es el nombre que se le pone a eso. Función potencial. Y aquí está en la literatura. Función potencial. Entonces, si yo digo que no todo campo vectorial es conservativo, tengo que buscarme un campo que no tenga función potencial. ¿Sí? ¿Cuál campo podría ser? Inventamos uno a ver si de pronto. O miremos aquí uno del libro. Tengo uno presente. ¿Sí? Por ejemplo, x cuadrado por y. No, entonces voy a dar un contraejemplo. El siguiente campo no tiene función potencial. X cuadrado por y más xy, j. Bien. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y usted cómo sabe que no tiene función potencial? Y es una pregunta válida, ¿no? Yo le estoy diciendo, esta no tiene función potencial. ¿Y yo cómo demuestro eso? Porque yo estoy diciendo, no existe. Entonces ¿cómo demuestro que algo no existe? Sería la pregunta. ¿Cómo les demuestro que algo no existe? Complicado, ¿cierto? Demostrar que algo no existe. ¿Sí? El problema de los teólogos, ¿no? O el problema de si alguien cree que Dios existe o no. Unos dirán, sí existe, pero no lo puede mostrar. Y el otro dice, no existe, pero ¿cómo demuestro que no existe? Complicado ese asunto. Estamos en algo semejante aquí. Entonces, más bien, dejemos ese ejemplo ahí en stand-by y hagamos otra pregunta aquí en la teoría, a ver si nos puede resolver. Ya les adelanté que no existen, que no todos son conservativos. Ahorita la pregunta es, ¿cómo sé que un campo vectorial es conservativo? ¿En qué sentido va la pregunta? Bueno, yo sé que es conservativo si existe la función potencial, ¿cierto? Pero digamos, ¿cómo yo sé si el campo es conservativo sin encontrar su función potencial? Digamos, que lo logre deducir del campo nomás. A mí me dicen, analízate este campo aquí, analizarlo. Y él tiene dos partes, tiene esta función aquí, tiene esto. ¿Cómo será que
A partir de eso yo puedo deducir si es conservativo o no, porque es que esto me está dando toda la información del campo y de hecho puedo graficarlo y todo. ¿Será que con esta información puedo saber si es conservativo o no? Y es importante saber eso, porque si existe un resultado en ese sentido, entonces antes de nosotros desgastarnos buscándole una función potencial que tal vez no exista, como alguien que quiera buscar una función potencial a ese campo que tengo ahí, pues la buscará toda la vida y no la va a encontrar. Entonces nos gustaría un teorema o algún resultado que nos diga cuándo, que nos diga sí existe, y para nosotros tener por lo menos una esperanza, y nos digan existe. Si sabemos que existe, luego buscaremos las herramientas para buscarlo. Pero si ni siquiera existe, pues complicado, ¿no? Entonces esta respuesta sí tiene, esta pregunta sí tiene una respuesta satisfactoria, y es el teorema de la acepción. Y es el teorema más importante que vamos a estudiar hoy. Y esta es la sección 15.1. Entonces el teorema 15.1 nos dice cuándo es que se nos garantiza que existe la función potencial. Bien. Entonces aquí estamos. Criterio 15.1. Campos vectoriales conservativos en el plano. ¿Sí? Entonces supongamos que las partes del campo, que se habla en términos generales ahí. Entonces supongamos que tenemos un campo F igual a MI más NJ. Tengo este campo. Entonces nos dice el teorema cuando él es conservativo. Y a partir de M y N, de las partes que definen el campo. Entonces supongamos que tanto M y N son dos funciones con primeras derivadas parciales continuas en un disco abierto R. Bien, estas características que mencionan aquí se refiere a propiedades de continuidad, que sean funciones bien comportadas. Pero el libro hace esa salvedad aquí, pero todo lo que presenta el libro es bien comportado. Todas las funciones que aquí vemos, las que aparecen en los ejercicios, en todo lado son funciones continuas, con derivadas parciales continuas, no solo en un disco, sino en todo el plano. Entonces digamos que esta observación o esta hipótesis se cumple siempre, ¿sí? Y lo importante es conservativo, y aquí nos da un bicondicional. Sí, solo sí, se satisface esta igualdad en las derivadas parciales de esas dos funciones. Bien. Entonces, ese resultado es el importante. Entonces, F es conservativo, escribir aquí, satisface esa característica que nos va a ser útil más adelante. Sí, solo sí. Sí, solo sí que la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. Bien. Cuando uno coloca este bicondicional quiere decir que el campo es conservativo es equivalente a hablar de que estas derivadas son iguales. Bien. Está diciendo este teorema que esta igualdad aquí es una condición necesaria y suficiente para que sea conservativo el campo. Bien, enseguida vemos una idea de cómo demostrar este teorema, por lo menos en un sentido. Por el momento podemos usarlo. Entonces analicemos el campo que les había propuesto hace un momento, de acá arriba. Entonces, digamos que alguien se pone a buscarle la función potencial a eso. Una función cuyo gradiente me dé este campo. Entonces puede pasarse hoy todo el día, mañana y no lo encuentra. No la va a encontrar nunca. ¿Por qué? Porque en este caso, de este ejemplo, ¿quién es M? M sería esto. Siempre es ese orden, MN. Y N es esto. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la derivada parcial de M con respecto a Y? Calculando esta derivada de aquí. Si derivo eso con respecto a Y, X cuadrado por Y, con respecto a Y, ¿cuánto da eso? ¿Se acuerdan de las derivadas parciales? La derivada parcial de M con respecto a Y. Bueno, asumo X constante
La derivada de y es 1. 1 por x al cuadrado da x al cuadrado aquí. ¿Listo? ¿Y cuánto es la derivada de n con respecto a x? N es esta función, x por y. Si la derivo con respecto a x me da y. Entonces, es distinto de y, que es la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, ¿qué ocurre? Que este campo aquí no satisface esta condición y por lo tanto él no es conservativo. ¿Sí? Entonces no existe una función potencial. Así de sencillo se usa. No es conservativo. Bien, pregunta hasta aquí. No es conservativo. Ahora, demos un ejemplo de un campo que sí sea conservativo. Tiene el libro ahora 1. Bueno, de hecho, nosotros ya sabemos uno que es conservativo. Por ejemplo, sabemos que el campo, borremos aquí. El campo que coloqué hace un momento, ese que era 2xy más yj, ese es conservativo porque yo, de hecho, mostré cuál era la función potencial. Pero verifiquémoslo con el teorema, a ver. Me refiero a este campo. 2xy más yj. ¿Sí? Este es conservativo. ¿Cuál es su función potencial? Recordemos. Es la función de dos variables que es igual a x a la 2 más un medio de y a la 2. Por eso nos dimos cuenta en ese momento que era conservativo. Ahora usemos el teorema. Entonces, si uso el teorema, tengo que identificar quién es m y n. Esto es m. Siempre m es la primera. Y esto es n. Entonces, yo calculo la derivada de m con respecto a y, ¿cuánto va a dar? Pues si m es igual a 2x, no aparece y por ningún lado. Entonces, estoy derivando 2x, en ese caso sería una constante. Entonces, la derivada de m con respecto a y es 0. Y la derivada de n con respecto a x, ¿cuánto es? Pues n en este ejemplo es igual a y, no tiene x. Si derivo eso con respecto a x, pues da 0 también. Entonces, en este caso, como esas derivadas parciales son iguales, según el teorema, el campo es conservativo. Entonces, f es conservativo. Entonces, tenemos un instrumento poderoso, ¿sí?, que siempre podemos aplicarlo para determinar cuando un campo es conservativo o no. Listo. Para poder ya tener una herramienta para separarlos, pues, según mi definición. Bien, ahora ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se obtuvo, se dedujo este resultado aquí? ¿Y cómo pasaron, por ejemplo, de suponer que un campo es conservativo implica esto en las derivadas de n y x, de n y m? Entonces, ay, perdón. Entonces veamos cómo se dedujo eso. Aquí hay que tener en cuenta que estamos trabajando con un bicondicional, ¿sí? Si nosotros estudiamos un poquito de lógica, aquí tenemos como una hipótesis, P implica P es sí, solo sí, Q. Tenemos un bicondicional. No sé si alguien ha visto cursos de lógica aquí. Cuando uno va a demostrar teoremas, tiene que verle la estructura lógica al teorema, ¿sí? Un teorema generalmente consta de ¿qué? De una hipótesis y una conclusión. Entonces uno tiene que usar la hipótesis para llegar a la conclusión, ¿no? Sistema deductivo. Entonces, aquí tengo esta estructura en el teorema. Tengo que f es conservativo, sí, solo sí, estas derivadas son iguales. Entonces tengo un bicondicional, p sí, solo sí, q. ¿Cómo uno prueba esto? Uno tiene que suponer que p es cierto y que p implica q. Y luego, para probar ese resultado son dos partes. Y lo segundo es
Ahora, suponga que Q es cierto y Q implica P. Estamos en 2 etapas para probar este resultado. Entonces podemos hacer por lo menos la etapa 1. Entonces, ¿en qué consiste la etapa 1? Voy a suponer que el campo es conservativo. Entonces pongamos que F igual a MI. Es mi hipótesis, más NJ es conservativo. Entonces vamos a ver cómo a partir de esta hipótesis yo llego a esta conclusión acá sobre esas derivadas parciales. Es algo curioso, ¿cierto? Entonces veamos. Pues si yo asumo que el campo es conservativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces existe, este es el símbolo de existe en matemáticas, una E como al revés. Existe una función de 2 variables, tal que el gradiente de esa función me da el campo. Entonces, tal que F mayúscula es igual al gradiente de esa función de 2 variables. ¿Sí? Eso es por definición. Eso es la definición de un campo conservativo. ¿Y el gradiente de F qué es? Pues ese vector cuya primera entrada es la derivada parcial de F con respecto a X y la segunda la derivada parcial de F con respecto a Y. ¿Sí? Y eso me tiene que dar igual al campo que es MI más NJ. ¿Sí? Entonces, si uno mira esta serie de igualdades ahí, que son válidas por mi hipótesis, y desde acá, todo esto es igual a esto. Entonces, ¿qué concluyo? Bueno, concluyo que este n que está aquí tiene que ser igual a f de x, ¿sí? Porque esa es la coordenada, la primera coordenada del vector. Si tenemos esta igualdad, eso implica entonces que m es igual a f de x. Y n es igual a f de y. Bien, y si eso es cierto y todo eso lo hemos concluido, pues la hipótesis. Hemos dicho que el campo es conservativo, que existe esa función potencial, que suceden estas igualdades, lo que a su vez implica eso. Todo con la hipótesis inicial apenas. Ahora, ¿cómo se llega a esta cosa? Sí. ¿Qué es lo que hay después de donde existe F más y qué es lo que hay ahí? ¿Qué es eso? No, eso quiere decir tal que. Existe F tal que. Ah, ok. Sí, me faltó aquí. Tal que. Tal que el gradiente de esa función me da el campo. Por esas igualdades concluyo que M es igual a f de x y n es igual a f sub y, la derivada parcial de f con respecto a y. Bien. Entonces, de estas igualdades yo puedo hacer un truco. Aquí yo puedo derivar esto con respecto a y. Y lo que haga en un lado lo tengo que hacer en el otro. Entonces derivo acá con respecto a y. Entonces, ¿qué obtengo? De ahí obtengo que la derivada parcial de m con respecto a y es igual a esta derivada mixta. Esta notación que está aquí, ¿qué quiere decir? Quiere decir, bueno, que primero se derivó con respecto a x, a f, y luego con respecto a y. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora, por otra parte, en la segunda igualdad puedo hacer lo mismo. Aquí n, puedo derivarlo con respecto a x, y lo mismo hago en el lado derecho. Y aquí, ¿qué concluyo entonces? Concluyo que la derivada parcial de n con respecto a x es igual a, y esto que está aquí, ¿qué es? No es otra cosa que la derivada parcial de f con respecto a y primero, y luego con respecto a x. Bien, entonces después de hacer ese análisis, ¿qué concluimos? Si ustedes recuerdan, cuando estudiamos derivadas parciales, hace unos meses ya, por allá atrás, hace un buen tiempo, nosotros dijimos que cuando tenemos una función de 2 variables continua, cuyas derivadas parciales existen, etc.,
Y todo ese buen comportamiento que se espera en las funciones que nosotros estudiamos. Dijimos que las derivadas mixtas son ¿qué? Iguales. Y eso se demostró o se estudió hace tiempo. ¿Sí? O sea que las derivadas mixtas de una función son iguales. O sea que f o cruzadas, f de x, y es igual a f y x. Y las derivadas mixtas son iguales. ¿Esto qué me permite concluir? Como estas dos derivadas son iguales, concluyo que la derivada de n, de m con respecto a y, es igual a la derivada de m, de n, perdón, con respecto a x. Bien. Entonces, probamos una parte del teorema, ¿sí? Que si él es conservativo, entonces tiene que suceder esto. ¿Listo? Si esto no sucede, entonces no es conservativo. ¿Sí? Como dice la lógica, ¿no? Si P implica Q, eso es equivalente a decir que no Q, que en lógica se escribe con ese símbolo, no Q, entonces no P. Entonces, si estas derivadas no son iguales, el campo no es conservativo. ¿Listo? Entonces, una herramienta poderosa para determinar cuando un campo es conservativo o no. ¿Listo? Adelante lo usaremos. Ahora respondamos a la última pregunta. Vamos delineando las cosas de una manera razonable. Hemos hecho una definición, que es un campo conservativo, y ahora contamos con una poderosa herramienta para que cuando nos den un campo saber si es o no, si cumple o no cumple esa característica. Ahora la segunda pregunta es, si ya sabemos que un campo es conservativo, ya me di cuenta de eso usando el teorema, ¿cierto? La pregunta es cómo encuentro la función potencial. ¿Cómo encuentro la función potencial? Esta es la nueva pregunta ahora, ¿sí? Porque es que esa función potencial la vamos a necesitar, ¿sí? Toda la discusión de que sea conservativo, etcétera, es de hecho porque esa función potencial nos va a ayudar a hallar las integrales del límite. Entonces, si yo ya sé que f es conservativo y ya sé que existe aquella función de dos variables, f minúscula, tal que el gradiente me da el campo, la pregunta es, ¿quién es esa f? ¿Quién es f? ¿Cómo encontrarla? Pero para encontrarla va a ser muy sencillo. ¿Listo? Entonces vamos a verlo con un ejemplo mejor, un ejemplo concreto. Entonces vamos aquí a ver alguno del libro o en cualquier parte. Podemos pensar en este campo. Entonces consideremos el campo F igual a 2xy y más x cuadrado menos y en j. Listo. En este caso, pues, ¿quién es m y n? Esto sería m. Está n. Sí, son funciones de dos variables. Ahora, me dan este campo. Generalmente uno, ¿qué debe hacer? No podemos ponernos a buscar su función potencial sin saber si la tiene o no. Entonces sería bueno primero verificar que la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. Y usar el teorema que acabamos de estudiar y verificar si es conservativo o no antes que nada. ¿Listo? La derivada parcial de m con respecto a y es 2x. ¿Sí? Esto vale 2x.
¿Por qué? Porque la función es 2xy. Si la derivo con respecto a y queda el 2x. Y la derivada de n con respecto a x, pues derivo aquí este x cuadrado, me da 2x. Entonces sí, son iguales. Es conservativo. Podemos estar tranquilos de que existe esa función potencial. Ahora la pregunta, lo nuevo pues, es cómo la encuentro. Bien, para eso hemos hecho este ejemplo. Entonces, miren, nosotros tenemos que buscamos una función de dos variables, f minúscula, tal que ¿qué? Tal que el gradiente de esa función me dé el campo. O sea, escribirlo aquí para hacer más exacto. Esto tiene que ser igual al gradiente de la función, que es lo siguiente. Su primer coordenada es la derivada parcial de f con respecto a x. Y la segunda es la derivada parcial de f con respecto a y. Buscamos una función que cumpla eso. Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues, quiere decir que esta derivada parcial es igual a 2xy. Entonces, la derivada parcial de f con respecto a x, o sea, lo puedo escribir en la notación de Leibniz así. Tiene que ser igual a 2xy. ¿Listo? Entonces, ¿aquí qué hago? Bueno, como yo estoy asumiendo que y es constante en todas estas cuentas, de esa igualdad yo lo único que puedo hacer es lo siguiente, integrar a los dos lados con respecto a x. ¿Sí? ¿Y qué ocurre? Estos diferenciales se cancelan y me queda la integral de df, que es f, y concluyo que esa función potencial de dos variables f es igual a esta integral de acá. ¿Con respecto a quién? A x. Entonces el y sale como constante y estoy integrando con respecto a x. Y la integral de 2x por dx es x al cuadrado. Por ahí me va a quedar un x cuadrado por y. O sea que la función de dos variables que yo estoy buscando, la función potencial, va a tener esta forma. Bien. Pero cuando uno hace una integral sin límites de integración, por aquí queda una constante. Pero esta constante no es solamente un número, sino que puede depender de y. Queda ahí una constante que depende de y. ¿Por qué? Dirán ustedes. Porque es que la función potencial f, voy a escribirla aquí, es de dos variables. ¿Qué debe satisfacer esta función potencial? Que la derivada parcial de esa función con respecto a x me da 2xy. Por este pedazo de la función aquí, si derivo eso con respecto a x me da 2xy en efecto. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo colocar cualquier función que dependa solamente de y ella sigue cumpliendo esa condición. ¿Sí? Porque yo derivo con respecto a x. No importa que aquí yo coloque exponencial de y o coseno de y, cualquier función de y, si derivo con respecto a x, esto se va a anular. Y voy a satisfacer esta condición. ¿Sí? Entonces, por eso ahí puede ir algo que dependa de y. Este algo que depende de y tiene que ser escogido apropiadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que hay otra condición que es satisfacer esa función potencial. Que la derivada parcial de f con respecto a y tiene que darme esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, de ahí puedo ver quién va a ser esta constante. ¿Listo? Entonces, no, se nos va a cortar la videollamada. Ahorita en 5 minutos les envío otro link para terminar este ejemplo y unas observaciones finales de esta sección 15.1. ¿Listo?